¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Los saludamos desde los estudios de Congreso Televisión. Hoy es viernes 19 de junio del 2015 y los saludamos desde aquí. Estamos listos para brindarles toda la información porque en esta edición tenemos amplia cobertura de la aprobación de los proyectos de ley que delega facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia económica y seguridad ciudadana por 90 días. Ahora los invito a ver nuestros titulares. Presidenta del Congreso promulgó ley que exonera de descuentos a las gratificaciones de manera permanente. Fue luego que Pleno aprobara su insistencia. Parlamento otorgó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia económica por 90 días. Premier Cateriano dijo que se destrabarán inversiones y negó incremento del IGB. Congreso también delegó facultades legislativas al gobierno en seguridad ciudadana. Ministro del Interior anunció mayores penas por sicariato y titular de Justicia anunció instalación de bloqueadores en penales. Comisión de Salud aprobó proyecto de ley que restringe la fabricación, importación y venta de pinturas que contengan plomo. Parlamentarios peruanos se preparan para primer encuentro interamericano de jóvenes legisladores, que se realizará este 26 de junio en el Congreso. Ahora sí desarrollamos las informaciones. El Pleno del Congreso se ratificó en la aprobación de la ley que exonera los descuentos a las gratificaciones de manera permanente. Solo 22 congresistas respaldaron las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo. Tenemos todos los detalles en la siguiente nota. Ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de la ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015. La aprobación de insistencia no requiere segunda votación. Con 87 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención, se aprobó la insistencia de la ley que exonera de forma permanente los descuentos de E-Salud y del Fondo de Pensiones en las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad. El debate previo se centró en las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo para que la medida solo se aplique este año. Yo siempre he sostenido que Salud le sobra la plata. ¿Por qué? Porque invierte en la bolsa de valores. Y cuando uno invierte en la bolsa de valores es porque le sobra la plata. Uno no invierte el frijol de todos los días en la bolsa. Invierte lo que te sobra. Y aquí estoy demostrando, Presidenta, que Salud tiene 1.700 millones de soles invertidos en la bolsa o en fondos mutuos que juegan a la bolsa. Esta afirmación fue refutada desde la bancada oficialista por el legislador Josué Gutiérrez. Ese fondo de reserva desde el año 97 se viene haciendo por todos los gobiernos, que representa el 10% del presupuesto. Vale decir, si hoy día, perdón, el 30%, vale decir, si hoy día el presupuesto de E-Salud es 10.000 millones, ese fondo de reserva debe estar en 3.000 millones. Pero no es que 3.000 millones por año se está incrementando, ese fondo es constante y de ese fondo se ordena o se dispone la utilización del 10% para las inversiones que hasta ahora están en positivos, azul y con rentabilidad. Y nadie puede decir lo contrario. Y mientras las principales bancadas de oposición acusaban a Gana Perú de falta de coherencia, representantes del oficialismo rechazaban esta posición. No votamos nosotros a favor porque no nos dieron la opción de votar por la exoneración temporal. Eso no se puso al voto. Eso no se puso al voto. Y aparentemente en el caso que estamos viendo, al dar una ley que se refiere específicamente a aportes de salud que en el fondo son impuestos, estamos yendo más allá de la norma constitucional y por lo tanto la norma que estamos emitiendo estaría violando el mandato constitucional. Al tiempo que en el Pleno se debatía la ley de gratificaciones, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, daba una conferencia de prensa en el hall de los Pasos Perdidos. Lamentaba que la oposición haya rechazado con 77 votos una cuestión previa solicitada por el legislador Leonidas Guayama para que tanto él como su par, el titular de Trabajo, Daniel Maurate, sustenten las observaciones del Ejecutivo en el Pleno. Lo que hemos podido ver es lamentable que los congresistas de la República no hayan querido escuchar la posición del Ejecutivo y que haya un debate claro y amplio delante de toda la población nacional para poder, en el seno del Pleno de la República, responder a esos argumentos que en su gran mayoría algunos congresistas han esgrimido
son infundados. El titular del MEF advirtió además que los servicios de e-salud se verán afectados y estimó que el forado presupuestal llegaría a los 900 millones de soles este año y que aumentaría en el tiempo. Cabe precisar que el dictamen ratificado por el Congreso contempla también la disponibilidad para retirar el excedente de la compensación por tiempo de servicios, CTS, siempre que supere los 4 sueldos. Informó Perla Villanueva, Congreso Noticias. Y tras la aprobación de la insistencia, la presidenta del Parlamento Nacional, Ana María Solórzano, promulgó la ley de inafectación a las gratificaciones de julio y diciembre. Fue al rubricar la autógrafa de la norma, cuyo texto señala que habiendo sido reconsiderada la ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día 21 de mayo del 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política del Perú. Así ordenó se publique y se cumpla. El documento quedó expedito para ser publicado en el Diario Oficial El Peruano y regirá a partir del día siguiente de su publicación. Ahora sí, continuamos con más información porque ante el Pleno del Congreso, el premier Pedro Cateriano aclaró que la delegación que en materia económica no constituye un cheque en blanco para él y negó un incremento del IGB. En tanto, el ministro de Economía, Alonso Segura, anunció un incremento de la inversión privada de 1.2% del PBI, así como la creación de 100.000 puestos de trabajo. Veamos. Este pedido de delegación de facultades legislativas ha sido revisado de manera detallada por cada uno de los sectores. No constituye, como algunos han señalado, un cheque en blanco, ni tampoco una sorpresa al país. Al iniciar su presentación, el premier señaló que lo que se busca con esta delegación de facultades es destrabar una serie de inversiones y proyectos importantes que aumentarán el PBI del país de manera considerable, además de enviar claras señales de confianza al mercado nacional e internacional. Y estas medidas, lamentablemente, de acuerdo a lo que establece el ámbito de la Constitución para los decretos de urgencia, no puede ser llevada adelante solamente con ese instrumento legal, sino se necesita normas con rango de ley. Y es en ese sentido la necesidad del gobierno de contar con esta delegación de facultades legislativas para poder enfrentar los problemas existentes y destrabar proyectos importantes que impulsarán la economía del país. Cateriano manifestó que esta delegación de facultades en el último año de gobierno permitirá, de concretarse, entregar a la próxima gestión un país con finanzas sólidas que beneficiará sin duda alguna a todos los peruanos. Y el afán del gobierno es el de seguir trabajando, repito, de manera responsable para entregar al gobierno que libremente y democráticamente elijan los peruanos el próximo año un país encaminado. Por su parte, el ministro de Economía, Alonso Segura, señaló que con las facultades en materia administrativa, económica y financiera permitirá el incremento de la inversión privada del 1.2% del PBI y se reflejaría en la generación de 100.000 nuevos puestos de trabajo. Si estas expectativas de inversión retornasen, por ejemplo, a los niveles que tenían a comienzos del 2014, ¿eso qué significaría? Significaría un crecimiento mayor de la inversión privada en torno a 1.2% del PBI. Significaría 100.000 empleos formales más a nivel nacional. Significaría un incremento adicional del consumo privado por el efecto arrastre que tiene a nivel de ingresos y de empleo de 0.8% del PBI. Segura apuntó que ambos objetivos buscan impulsar la recuperación de las expectativas empresariales a corto plazo y apuntalar al crecimiento potencial de la economía que inciden en el ánimo de las personas y empresas para que no posterguen decisiones de consumo o de inversión respectivamente. Informó Carlos Castro, Congreso Noticias. 8 de la mañana con 16 minutos y por su parte,
los ministros de la Producción, Transportes, Vivienda y Energía y Minas expusieron los aspectos relacionados a sus respectivos sectores, poniendo énfasis en que se busca el dinamismo económico del país. Veamos. Otro aspecto clave para fomentar la diversificación productiva en todas las actividades económicas, especialmente en las actividades más rezagadas y con menor productividad, es el impulso a los centros de innovación tecnológica, los CITES. La actual ley de CITES tiene una antigüedad de 15 años y responde a otra realidad. Ha ayudado a algunas actividades como el extraordinario impulso a las exportaciones de pisco, con el CITEBIT, hoy CITE Agroindustrial de ICA. Pero consideramos que el potencial de los CITES para elevar la productividad de varias actividades rezagadas es enorme. La ley que establece un derecho de preferencia para formular petitorios a favor de los mineros informales. Este proyecto otorga la preferencia a aquellos sujetos materias de proceso de saneamiento minero sobre aquellas áreas que estén libres o son de libre denunciabilidad, considerando que están efectuando labores actualmente en dichas áreas. Esto ayuda a avanzar en el proceso de formalización de la minería informal, permitiendo que sujetos formalizables puedan obtener un título de concesionarios mineros, que es el segundo paso del proceso. En diciembre del año 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas le ha dado viabilidad presupuestal al Sistema Inteligente de Transporte. Esta es una iniciativa privada cofinanciada que nos va a permitir tener en 12.000 kilómetros de carreteras nacionales sensores, radares y cámaras que nos van a llevar a otro tipo de supervisión. Entonces, la Sutran tiene que dar la talla para manejar este tipo de instrumental. Lo que estamos proponiendo es un decreto legislativo de régimen de promoción del arrendamiento para vivienda, que en cristiano lo que permite es viabilizar opciones alternativas que hoy día no se están implementando, como sí sucede en otros países, como el alquiler-venta y el leasing inmobiliario para vivienda. Esto, de una manera simple, lo que permite es a un hogar joven poder acceder a iniciar a hacerse propietario de un inmueble sin una cuota inicial. Continuamos con más información porque tras varias horas de debate, el Parlamento acordó otorgarle facultades al Ejecutivo para legislar en materia económica, administrativa y financiera por 90 días calendario a fin de promover las inversiones públicas y privadas. Tenemos el completo informe de lo que sucedió. La decisión fue adoptada luego que el presidente de la Comisión de Economía planteara disminuir el plazo solicitado y que se sometiera a votación inciso por inciso, es decir, una por una las 9 propuestas del Ejecutivo. En ese sentido, se aprobaron los incisos A, B, G, H, I del artículo 2 del proyecto de la Ley 4562 y se rechazaron los incisos C, D, E y F. Considero que en el texto han solicitado para que la variación del tiempo sean 90 días. Entonces, con esa propuesta de que sea para todos de 90 días, consideramos, Presidenta, que se debata punto por punto. Previamente, los congresistas Juan Carlos Seguren y Víctor Andrés García Belaúnde coincidieron en proponer que el plazo de tiempo fuera de 60 y no de 120 días. Ante algunas observaciones de la oposición, el legislador Josué Gutiérrez descartó que el otorgar dichas facultades fueran un cheque en blanco y su colega Teófilo Gamarra exhortó a que se prioricen los intereses del país y dejar de lado las ambiciones personales y partidarias. En primer lugar, 120 días es demasiado. Debería no ser más de 60 días. En segundo lugar, después de terminado el plazo de 60 días, debería venir el ministro de Economía a explicar a la Comisión de Economía los impactos y efectos esperados de las normas emitidas. Si en vivienda encontramos temas que deben ser abordados de manera rápida y urgente, como por ejemplo el leasing inmobiliario. Si este leasing inmobiliario que hoy se utiliza para las grandes empresas, para quienes tributan, para quienes están, lo ponemos con algunas incorporaciones adicionales, con los beneficios del IGB y todo lo que conlleva eso, lo trasladamos a la población que está carente de vivienda,
sin cuota inicial, dándole la oportunidad de tener un récord crediticio al taxista. La verdad que yo considero muy delicado, señor primer ministro, lo que han establecido en el inciso D, por ejemplo, ¿no? Promover un marco legal que cautele las emisiones de títulos de deuda pública que se encuentren registradas en los distintos mercados financieros, así como promover medidas para cautelar la capacidad fiscal del Estado peruano para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. O sea, ¿está en peligro el cumplimiento de las obligaciones del país? Y creo, señor presidente, con el respeto que me merecen los señores ministros, yo creo que en tema de incentivos, manden su proyecto de ley al Congreso para que vengan los ministros y expliquen de qué incentivos se tratan. Otro tema en materia de observación fue a que se debería establecer una política fiscalizadora a las 329 cooperativas que tiene el país. Así lo señaló el congresista Vicente Ceballos al recordar el caso de Copex, que generó cartas de fianza sin control. Desde el 2008 hay un proyecto de ley, bajo el mismo concepto, impulsado por Superintendencia, y tampoco se hizo nada. ¿Y el fondo del asunto cuál es? Que las cooperativas no están siendo oportuna y debidamente fiscalizadas. Finalmente, tras un pedido de reconsideración, se aprobó el texto sustitutorio del último inciso sobre medidas para promover el acceso a la vivienda y a la formalización de la propiedad, que busca promover el leasing inmobiliario. Informó Susana Espinosa, Congreso Noticias. 8 de la mañana con 23 minutos, vamos a una primera pausa, pero luego regresamos con la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana. Volvemos. El Congreso de la República es mucho más que noticias. Es historia. Es opinión. Es cultura. Es debate. El Congreso de la República también es televisión. Nuestro trabajo alcanza cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. Una familia como la tuya, llena de mucho amor, una alegría como ninguna, gracias a la adopción. Es una decisión, es mucho amor, es corazón, es la adopción. Adopción, una decisión llena de amor. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú, progreso para todos. Reconsideración. Concluido el debate y aprobación de un proyecto de ley, cualquier parlamentario tiene la facultad de solicitar la reconsideración de determinado artículo, de un capítulo o de todo el proyecto. Se presenta por escrito y su aprobación requiere una votación a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas. El Congreso de la República es mucho más que noticias. Es historia. Es opinión. Es cultura. Es debate. El Congreso de la República también es televisión. Tu
Tu congresista no trabaja solo. Para un mejor trabajo, tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso. Una familia como la tuya, llena de mucho amor, una alegría como ninguna, gracias a la adopción. Es una decisión, es mucho amor, es corazón, es la adopción. Adopción, una decisión llena de amor. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú, progreso para todos. Periodo parlamentario. El periodo parlamentario es de 5 años. Comprende desde la instalación de un nuevo Congreso elegido hasta la instalación del elegido en el siguiente proceso electoral. Se divide en periodos anuales de sesiones o año legislativo. Este año legislativo está dividido en 2 legislaturas ordinarias. La primera legislatura ordinaria va desde el 27 de julio hasta el 15 de diciembre y la segunda legislatura ordinaria va desde el 1 de marzo al 15 de junio. Sin embargo, pueden ser ampliadas si la mayoría de congresistas así lo decide. Regresamos a Congreso Televisión, edición matinal. Y antes de continuar con más información respecto a toda la cobertura del Pleno Extraordinario del día de ayer, los dejamos con nuestros titulares. Presidenta del Congreso promulgó ley que exonera de descuentos a las gratificaciones de manera permanente. Fue luego que Pleno aprobara su insistencia. Parlamento otorgó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia económica por 90 días. Premier Cateriano dijo que se destrabarán inversiones y negó incremento del IGB. Congreso también delegó facultades legislativas al gobierno en seguridad ciudadana. Ministro del Interior anunció mayores penas por sicariato y titular de Justicia anunció instalación de bloqueadores en penales. Comisión de Salud aprobó proyecto de ley que restringe la fabricación, importación y venta de pinturas que contengan plomo. Parlamentarios peruanos se preparan para primer encuentro interamericano de jóvenes legisladores, que se realizará este 26 de junio en el Congreso. 8 de la mañana con 31 minutos. A esta hora tenemos información importante que compartir con ustedes porque la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, se ha trasladado hacia la región Arequipa. Ahí se encuentra nuestro compañero Alex Delgado, quien nos va a brindar todos los detalles de las actividades que cubre la presidenta ahí. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días. Sí, muy buenos días, Perla. Efectivamente estamos en la ciudad de Arequipa, donde la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, cumplirá una agenda recargada en esta ciudad. Para las 9 de la mañana, Perla, está prevista una importante reunión en la sede del gobierno regional con el ministro de Salud, Aníbal Velázquez, la gobernadora regional, Yamila Osorio, y también el alcalde provincial, Alfredo Segarra. En esta reunión también participará el gerente regional de salud, Edwin Bengoa, y uno de los personalidades interesados en este problema, el alcalde distrital de La Joya, Cristian Cuadros. Resulta, Perla, que ha surgido hace unos días un problema bastante serio, una especie de enfrentamiento entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Municipalidad Distrital de La Joya, que resulta que el alcalde de La Joya exige la construcción de un nuevo hospital valorizado en 30 millones de soles,
en el terreno donde actualmente se ubica el campo deportivo llamado El Triunfo. No obstante, el municipio provincial mantiene la idea de terminar la construcción de un nosocomio en la capital del distrito. Este proyecto lamentablemente está detenido por una serie de observaciones de parte del Ministerio de Salud, que requiere también una suma de 15 millones de soles para su conclusión, pero lamentablemente los especialistas del MEP han observado y no sería conveniente que se continúe con esta obra, más bien piden la construcción de un nuevo hospital. Este es el problema que ha surgido por ende el día de hoy. Las principales autoridades encabezadas por la presidenta del Parlamento se reunirán en esta mesa de trabajo. El objetivo es establecer un acuerdo de cronograma de trabajo para la formulación, ejecución de los proyectos de inversión de los establecimientos estratégicos de salud de La Joya y del Cruce. Asimismo, se van a detallar ya los acuerdos. Esperemos que el alcalde provincial hoy se comprometa a solucionar este problema y no continúe con la decisión de concluir una obra que ha sido realmente observada por el Ministerio de Economía. Asimismo, los pobladores consideran que esto sería realmente una obra insulsa, puesto que no reúne las condiciones necesarias, y más bien todo lo contrario, piden que se construya un nuevo hospital para esta construcción. Perla, existe un presupuesto de 30 millones de parte del Ministerio de Salud. De no llegar a un acuerdo entre el municipio provincial de Arequipa y el municipio distrital de La Joya, prácticamente se perdería este fondo de 30 millones de soles para el distrito de La Joya. En tal caso estaremos atentos, Perla, a esta importante reunión. Recordemos que hace unos días también esta reunión ha sido coordinada previamente en Lima, en una reunión de trabajo conjuntamente con el alcalde de La Joya y también algunas autoridades, para que esta reunión justamente se desarrolle en Arequipa y esperemos que haya una solución, Perla, que fue la mayor preocupación de los pobladores del distrito La Joya. Perla. Así lo esperamos, Alex, pero solamente algo quería preguntarte antes de finalizar. Dime, ¿este hospital solamente beneficiará a los pobladores o a la población del distrito de La Joya, o es que también en alrededores hay población que urge de la construcción de este hospital? Bueno, sí, Perla, efectivamente este moderno hospital que se construiría va a beneficiar a más de 70.000 habitantes que tiene el distrito de La Joya y también algunas zonas aledañas que generalmente se dedican a la agricultura, puesto que este distrito de La Joya una de sus principales actividades económicas es la agricultura. Este es el problema. Entonces, Perla, vamos a estar a la expectativa. Esperemos que el día de hoy el alcalde provincial asuma un compromiso formal con las autoridades que hoy están presentes en Arequipa, encabezado por el propio ministro de Salud, Aníbal Velázquez, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, la gobernadora, Yamila Osorio, y también el gerente regional de Salud. Esperemos, en tal caso, Perla, que haya buenos entendimientos y que el alcalde asuma este compromiso de solucionar este problema, porque en caso contrario habría problemas. Recordarás, hace unos días hubo un bloqueo en la carretera panamericana de parte de los pobladores de La Joya a raíz justamente de este problema. Perla. Alex, y por supuesto nos vas a mantener informados a lo largo de esta jornada informativa sobre otras actividades que se hayan previsto en la agenda de la presidenta del Congreso, ¿no es así? Bueno, Perla, la única actividad que tenemos programados es justamente esa reunión, porque si se tiene previsto culminar cerca de la 1 de la tarde o 2 de la tarde, primero habrá una reunión previa donde se invitarán los medios de acá de la ciudad de Arequipa, luego pasarán a una reunión un poco más reservada, donde estarán solamente las principales autoridades, y al final de esta reunión habrá una conferencia de prensa ya con los resultados alcanzados de esta mesa de trabajo, Perla. ¿Será eso a qué hora? ¿Pasada el mediodía, me imagino? Sí, la reunión está previsto para que se inicie a las 9:30 en la sede principal del gobierno regional de Arequipa. Los acuerdos más tarde, la culminación de la misma está previsto para la 1 de la tarde y posteriormente la conferencia de prensa. Muy bien, Alex, gracias por esa completa información. Era nuestro compañero Alex Delgado desde la región Arequipa. Se ha trasladado junto a la presidenta del Parlamento Nacional, Ana María Solórzano, para cubrir esta importante reunión que el día de hoy se llevará a cabo, en reunión en la que va a estar presente el ministro de Salud, así como también Aníbal Velázquez, así como también la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, entre otras importantes autoridades como el alcalde del distrito de La Joya. Y es que más de 70.000 habitantes de ese distrito
tienen la expectativa o están a la espera de que se pueda lograr un consenso y poder ejecutar la construcción de un hospital, el hospital que sin duda va a beneficiar pues a los habitantes no solo del distrito de La Joya, sino también de los alrededores, tal y como nos ha informado nuestro compañero Alex Delgado desde la región Arequipa. Ahora sí vamos a continuar desde aquí, desde los estudios de Congreso Televisión, con más información. Vamos con más noticias sobre lo que fue el pleno extraordinario de ayer, porque luego que se presentaron ante el pleno del Parlamento Nacional, los ministros del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y de Justicia, Gustavo Adriancén, quienes expusieron los lineamientos solicitados en materia de seguridad ciudadana, anunciaron medidas para combatir el sicariato, las extorsiones y el uso de menores en los crímenes, así también como la instalación de bloqueadores de celulares en los penales. Veamos. Tipificar el sicariato como delito autónomo, considerando como agravante ordenar o encargar a un menor realizar su ejecución, fue uno de los puntos más importantes expuestos por el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, durante la sustentación del pedido de facultades en materia de seguridad ciudadana. Como todos sabemos, hay una imputabilidad relativa entre 18 y 21 años. Pero lo que vemos en la actualidad es que los sicarios ahora son entre 14, 15, 16, 18, 20 años y le correspondería el beneficio de esta imputabilidad relativa si es que tiene entre 18 y 21 años, y creemos que para este caso no se debe aplicar. Además, el ministro propuso una nueva ley de migraciones para regular el flujo y combatir delitos como la trata de personas. También planteó que la Policía Nacional cuente con geolocalizadores de teléfonos vinculados a delitos flagrantes, es decir, que se pueda ubicar el lugar desde donde hacen la llamada los extorsionadores. Las medidas antes expuestas permitirán contar con las herramientas legales para fortalecer la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, así como mejorar cualitativa y cuantitativamente los niveles de seguridad ciudadana en nuestro país, cumpliendo con la meta trazada en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, que a la letra dice: un país seguro, inclusivo, al servicio de las personas, donde los peruanos desarrollan sus máximas potencialidades. Por su parte, el titular de Justicia, Gustavo Adriancén, manifestó que uno de los principales problemas del sistema penitenciario es el hacinamiento, ya que pone en riesgo la salud y la seguridad de los internos, habiéndose convertido además en centros de operaciones de bandas criminales. El reto que tenemos, señor presidente, es que antes de culminar el gobierno hayamos podido realizar la instalación de los bloqueadores telefónicos en todos los penales a nivel nacional. Adriancén informó que se construirán 2 megapenales en Ica y Arequipa y se crearán 2 procuradurías, una especializada en crimen organizado y otra en recuperación de reparaciones civiles. Y sobre los grilletes electrónicos ya se ha iniciado la licitación para adquirir estos dispositivos. Jorge Álvarez, Congreso Noticias. Y luego de un intenso debate, la representación nacional otorgó al Ejecutivo facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad por 90 días. La decisión fue tomada por 78 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones. Al filo de la medianoche, el Pleno del Congreso otorgó al Ejecutivo facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad por 90 días calendario y no 120 como se había solicitado. La decisión fue tomada por 78 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones, luego de escuchar las exposiciones del jefe del gabinete, Pedro Cateriano, y de los ministros del Interior, José Pérez Guadalupe, y de Justicia, Gustavo Adriancén. Durante el debate, los legisladores de las diversas bancadas expresaron sus críticas sobre los planteamientos hechos por los titulares de ambas carteras, aunque en general la mayoría manifestó su disposición y acuerdo en otorgar las facultades. Tal como sucedió en el tema económico, la votación se realizó inciso por inciso en las diversas materias. Se modificó el texto del inciso referido a promover el sistema penitenciario nacional, mejorando el marco regulatorio de los centros de tratamiento de la infracción juvenil. En otro plano de la información, los integrantes de la Comisión de Salud aprobaron restringir el uso, la fabricación, la importación y la comercialización de pinturas con plomo. Este producto químico está incluido en una lista de mercancías que dañan la salud. Veamos.
La iniciativa tiene por objeto proteger la salud especialmente de los niños, madres gestantes y adultos mayores de la presencia y concentración de plomo en las pinturas. El presidente de la comisión, José Luis Elías Ábalos, refirió que la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha incluido el plomo dentro de una lista de 10 productos químicos causantes de graves problemas de salud pública. La OMS ha incluido el plomo dentro de una lista de 10 productos químicos causantes de graves problemas de salud pública que exige la intervención de los Estados miembros para proteger la salud de los pobladores, niños y mujeres gestantes. En el marco de las operaciones de la Alianza Mundial para eliminar el uso del plomo en la pintura, se pretende concentrar los esfuerzos desplegados por los Estados miembros para prevenir la exposición de los niños al plomo a través de pinturas que contienen ese metal y minimice el riesgo de exposición. La iniciativa precisa que las pinturas deben contener en sus envases un rotulado en el que figure la cantidad de plomo y otros metales que representen algún tipo de riesgo a la salud o, en su caso, la frase de que la pintura se encuentra libre de plomo. Previamente, el congresista Jaime Delgado pidió cursar un documento al Ministerio de Salud pidiendo explicaciones respecto al ensayo clínico que se estaría realizando utilizando niños. La forma en la que se están planteando y desarrollando los ensayos clínicos utilizando a niños particularmente de zonas muy pobres, ¿no? Que por un plato de lentejas los padres aceptan finalmente que sus hijos formen parte de estos ensayos clínicos que no son otra cosa que experimentos y son utilizados como conejillo de indias. Al dar por finalizadas las actividades correspondientes al periodo legislativo 2014-2015, el presidente de la comisión agradeció a sus colegas por el trabajo responsable realizado, así como a sus colaboradores por el compromiso demostrado durante el año que le tocó presidir dicho grupo de trabajo. Informó Vilma Mondragón, Congreso Televisión. 8 de la mañana con 43 minutos y a propósito de temas de salud, con todo éxito se realizó la gran cruzada denominada Donar Sangre Salva Vidas, organizada por la congresista Zenaida Uribe y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN. La actividad se desarrolló en Plaza Bolívar. Tenemos todos los detalles. Como no podía ser de otra manera, la congresista Zenaida Uribe dio el ejemplo y con una unidad de su sangre inició de manera oficial la campaña que busca crear conciencia entre la ciudadanía y que a lo largo de un año recolectará sangre que será donada a los diversos hospitales del país. En esta primera jornada realizada en la Plaza Bolívar, la donación será para los pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Acompañada de artistas, deportistas, conductores de televisión, actrices, cantantes, pacientes y médicos del INEN, la legisladora contó cómo se gestó esta campaña y señaló la importancia de establecer una cultura de donación de sangre en el país. ¿Cómo no hacer algo para que la gente tome conciencia de la importancia de la donación de sangre? Que la gente sepa que, por ejemplo, las mujeres podemos donar sangre cada 4 meses, que tenemos que tener un mínimo de hemoglobina de 12.5, o cómo no hacer conciencia de que el hombre puede donar 4 veces al año, tener 13.5 de hemoglobina, y es ahí la importancia y el interés que tomamos todos en poder hacer esta gran cruzada de donación de sangre. La asistencia más significativa fue la del exjugador de Cienciano, Juan Carlos Basalar, quien recientemente fue operado con éxito en el INEN de un cáncer al estómago. Visiblemente emocionado, resaltó la importancia de donar sangre. Es una donación en la cual tenemos que concientizar a mucha gente para poder ayudar a los más necesitados. Lo he vivido en carne propia durante estos 2 meses y hoy en día puedo decir que estoy tranquilo, estoy salvado, gracias al apoyo que he tenido del INEN, de la doctora Vidaurre, de la directora, de los doctores, de los enfermeros, de todos aquellos que han estado siempre presentes para con mi persona. Hoy es una causa donde tenemos que todos concientizar nuevamente y poder donar sangre para salvar vidas. La directora ejecutiva del INEN, tras agradecer a la legisladora Uribe por la campaña, recordó que una unidad de sangre, es decir, 450 mililitros, puede salvar 3 vidas. Pero en nuestro país solo el 0.5% de la población dona sangre cuando necesita 600.000 unidades de la misma.
Pero yo quisiera convocarlos a los que están también delante de nosotros, que cada uno de ustedes puede extender el brazo y donar una unidad de sangre. ¿Por qué? Porque en una unidad ustedes están ayudando a salvar 3 vidas, glóbulos rojos, plasmas, plaquetas. Acuérdense que el cáncer no diferencia edad, sexo, nivel social. También participó el vicepresidente del Parlamento, Norman Lewis, quien resaltó el compromiso de todos, señalando que la jornada es muy especial porque nace del corazón para salvar vidas. Informó Congreso Noticias. 8 de la mañana con 47 minutos y para descontaminar las aguas de la laguna Huacachina, el gobierno regional de Ica contrató al investigador científico Morikawa Sakura, quien informó ante la Comisión de Ciencia y Tecnología que para lograr ese objetivo empleará la nanotecnología. Veamos. El legislador Enrique Cabrera destacó el informe presentado por el doctor Morikawa Sakura sobre el diagnóstico y estudio que viene realizando en la laguna Huacachina, ubicado a 5 kilómetros del centro de la ciudad de Ica, para su descontaminación y recuperación. Y Huacachina realmente es un atractivo turístico y una tradición en Ica extraordinaria, como son también, lógicamente, las líneas de Nazca. Y esta recuperación de la laguna, que ya se está haciendo y que ya está en trámite y que se ha avanzado bastante, puede tener un complemento extraordinario y realmente Huacachina creo que es un patrimonio que tenemos que mantener y lo tenemos que mantener en un grado superior. Yo creo que con la presencia de Marino Morikawa y con el grupo de gente de recursos naturales, en el caso de la gobernación regional, Huacachina va a mejorar muchísimo en los próximos meses y probablemente en el próximo año. Por su parte, Morikawa señaló que con el uso de la nanotecnología se logrará darle el tratamiento de descontaminación empleando burbujas nanométricas que permitan la recuperación de las aguas a los niveles estándares. La parlamentaria Carla Scheffer se comprometió a buscar el apoyo del Poder Ejecutivo para que este plan piloto se replique en diversas regiones. Vamos a tocar las puertas del Ejecutivo a nivel de gobierno central para que brinde todo el apoyo a este plan piloto, ¿no? Bueno, yo sé que el doctor Morikawa tiene resultados ya en otras experiencias, ¿no? Pero que especialmente esto nos sirva como un tema emblemático. Quedó pendiente el debate y aprobación del predictamen que propone modificar el liderazgo del artículo 6 de la Ley 30078, que promueve el desarrollo de parques industriales tecnoecológicos. Informó Carlos Castro, Congreso Noticias. Y a una semana de la realización del primer encuentro interamericano de jóvenes parlamentarios, se conoció que uno de los objetivos será constituir un foro que impulse acciones conjuntas para afrontar los retos y desafíos que enfrentan los congresos en el siglo XXI. El evento se realizará en el Parlamento Nacional. En el evento, el Parlamento peruano, liderado por su presidenta Ana María Solórzano, pedirá liderar en su primer año el Foro Interamericano de Jóvenes Parlamentarios, que se constituirá al cierre del encuentro. El objetivo será impulsar una agenda común con resultados concretos para el corto, mediano y largo plazo, y donde las nuevas tecnologías y las soluciones tecnológicas serán una herramienta clave para lograr una oportuna y eficiente comunicación entre sus miembros. Pretende ser también una instancia fuerte y sólida con presencia activa en los foros parlamentarios de jóvenes que ya existen a nivel global. Cabe señalar que la Organización de los Estados Americanos, OEA, que apoya la organización de este importante evento y cuyo secretario general, Diego Almagro, vendrá a Lima para inaugurar el encuentro, acordó en su Asamblea General del año 2008 en Medellín, Colombia, desarrollar una agenda para los jóvenes y en especial de los políticos, quienes tienen en sus manos las herramientas para generar cambios e integrar a la juventud en las instituciones políticas. Considera además el uso de las redes sociales como un instrumento clave de representación política y el concepto de la apertura de la actividad parlamentaria como el mecanismo vital para mejorar la conexión con los ciudadanos. El primer encuentro interamericano de jóvenes legisladores se llevará a cabo este 26 de junio en el Parlamento Nacional y contará con la participación de un centenar de parlamentarios de 20 países del continente americano. Informó Congreso Noticias.
8 de la mañana con 51 minutos. Las redes sociales se han convertido en herramienta indispensable para los políticos a fin de mantener contacto con la población sobre sus actividades y los temas de actualidad. Es el caso de la congresista Leila Chihuán, quien en la siguiente nota nos cuenta su experiencia con los más de 100.000 seguidores que tiene en su cuenta de los medios sociales. Veamos. La conocemos por sus triunfos en el vóley y por su trabajo parlamentario. Leila Chihuán dice que el secreto del éxito de su labor es el contacto diario que mantiene con sus más de 100.000 seguidores a través del Twitter y otro tanto en el Facebook. Me levanto a las 6:15, entonces a las 6 de la mañana ya hay noticias. Es primero a veces el Twitter que las noticias en TV. Entonces, a partir de ahí, pues, das los buenos días, que es lo normal, la gente ya te contesta y les vas informando cómo se presenta tu jornada de trabajo. Tanto en el Parlamento, cuando nos toca los días jueves o miércoles, sesiones de pleno, por ejemplo, te preguntan qué temas o qué proyectos de ley se van a poner a debate. Y lo otro que hacemos también es informar sobre nuestra función de fiscalización y representación. El Twitter y el Facebook le sirve también para recibir las quejas de la gente. Además, varios de sus proyectos han sido producto de las opiniones o recomendaciones de los internautas. Es el caso de Ley de las Personas con Autismo. A veces nos dicen falta temas desarrollar o nos falta protección para este tipo de personas, como por ejemplo la ley del autismo, ¿no? Tuvimos la suerte de presentarla, tuvimos la suerte de que sea aprobada y ya la tenemos en reglamento, Entonces para nosotros es muy importante lo que nos dice la gente. Leila Chihuán también publica en las redes los triunfos que obtienen los deportistas peruanos. Nosotros no hablamos casi de fútbol y muy poco de vóley. Sabemos que a la gente le encanta el vóley y cuando hablamos de vóley es cuanto más visitas tenemos y más likes les dan a las publicaciones. Pero mencionamos, por ejemplo, estamos ahora en el sudamericano de atletismo. Hemos tenido medallas con Inel Melchor, con la chica Mautino. Entonces hemos tenido 20.000, 30.000 visitas. A veces en 2 horas, y eso es bastante. Además, nos cuenta un secreto. Tú ya no te haces a la idea de salir de casa sin el teléfono. Tienes prácticamente tu oficina en tu mano. ¿Se ha olvidado alguna vez el teléfono en casa? Sí, claro, yo he tenido que regresar también. Pero con el tráfico que hace, a veces es bueno tener 2 aparatos, ¿no? Un teléfono y una tablet. Chihuán, quien será una de las parlamentarias que participará en el primer encuentro interparlamentario de jóvenes legisladores este 26 de junio, organizado por el Congreso peruano, dice también que no le fue difícil adaptarse a las nuevas tecnologías, pues desde antes de llegar al Parlamento ya las manejaba. Informó Congreso Noticias. 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a hacer un giro en la información porque el Pleno del Congreso se ratificó en la aprobación de la ley que exonera de descuentos a las gratificaciones de manera permanente. Solo 22 congresistas respaldaron las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo. Tenemos todos los detalles en la siguiente nota. Ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de la ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015. La aprobación de insistencia no requiere segunda votación. Con 87 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención, se aprobó la insistencia de la ley que exonera de forma permanente los descuentos de E-Salud y del Fondo de Pensiones en las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad. El debate previo se centró en las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo para que la medida solo se aplique este año. Yo siempre he sostenido que a Salud le sobra la plata. ¿Por qué? Porque invierte en la bolsa de valores. Y cuando uno invierte en la bolsa de valores es porque le sobra la plata. Uno no invierte el frejol de todos los días en la bolsa. Invierte lo que te sobra. Y aquí estoy demostrando, Presidenta, que Salud tiene 1.700 millones de soles invertidos en la bolsa o en fondos mutuos que juegan a la bolsa. Esta afirmación fue refutada desde la bancada oficialista por el legislador Josué Gutiérrez. Ese fondo de reserva desde el año 97 se viene haciendo por todos los gobiernos, que representa el 10% del presupuesto. Vale decir, si hoy día, perdón, el 30%, vale decir, si hoy día el presupuesto
de salud es 10.000 millones, ese fondo de reserva debe estar en 3.000 millones. Pero no es que 3.000 millones por año se está incrementando, ese fondo es constante y de ese fondo se ordena o se dispone la utilización del 10% para las inversiones que hasta ahora están en positivos, azul y con rentabilidad. Y nadie puede decir lo contrario. Y mientras las principales bancadas de oposición acusaban a Gana Perú de falta de coherencia, representantes del oficialismo rechazaban esta posición. No votamos nosotros a favor porque no nos dieron la opción de votar por la exoneración temporal. Eso no se puso al voto. Eso no se puso al voto. Y aparentemente en el caso que estamos viendo, al dar una ley que se refiere específicamente a aportes de salud que en el fondo son impuestos, estamos yendo más allá de la norma constitucional y por lo tanto la norma que estamos emitiendo estaría violando el mandato constitucional. Al tiempo que en el Pleno se debatía la ley de gratificaciones, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, daba una conferencia de prensa en el hall de los Pasos Perdidos. Lamentaba que la oposición haya rechazado con 77 votos una cuestión previa solicitada por el legislador Leonidas Guayama para que tanto él como su par, el titular de Trabajo, Daniel Maurate, sustenten las observaciones del Ejecutivo en el Pleno. Lo que hemos podido ver es lamentable que los congresistas de la República no hayan querido escuchar la posición del Ejecutivo y que haya un debate claro y amplio delante de toda la población nacional para poder, en el seno del Pleno de la República, responder a esos argumentos que en su gran mayoría algunos congresistas han esgrimido son infundados. El titular del MEF advirtió además que los servicios de e-salud se verán afectados y estimó que el forado presupuestal llegaría a los 900 millones de soles este año y que aumentaría en el tiempo. Cabe precisar que el dictamen ratificado por el Congreso contempla también la disponibilidad para retirar el excedente de la compensación por tiempo de servicios, CTS, siempre que supere los 4 sueldos. Informó Perla Villanueva, Congreso Noticias. Hasta aquí las informaciones en Congreso Televisión, edición matinal. Pero antes de despedirnos, queremos enviar un afectuoso saludo a nuestra compañera Karina Aliaga de parte de todo el equipo de Congreso Televisión. Ella hoy cumple años. Y por supuesto, un abrazo para todos los padres de familia en este Día del Padre que se cumple este domingo. Los dejo, gracias por su sintonía. Buen fin de semana. Los titulares. Presidenta del Congreso promulgó ley que exonera de descuentos a las gratificaciones de manera permanente. Fue luego que Pleno aprobara su insistencia. Parlamento otorgó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia económica por 90 días. Premier Cateriano dijo que se destrabarán inversiones y negó incremento del IGB. Congreso también delegó facultades legislativas al gobierno en seguridad ciudadana. Ministro del Interior anunció mayores penas por sicariato y titular de Justicia anunció instalación de bloqueadores en penales. Comisión de Salud aprobó proyecto de ley que restringe la fabricación, importación y venta de pinturas que contengan plomo. Parlamentarios peruanos se preparan para primer encuentro interamericano de jóvenes legisladores, que se realizará este 26 de junio en el Congreso.